Dios mío, banda. ¿Y si te dijera que detrás del éxito arrollador de La Jefa, el nuevo temazo de Cazzu junto a Fuerza Regida, se oculta una historia de tensión, advertencias y decisiones que podrían cambiarlo todo, incluso la forma en la que percibimos a Cristian Nodal? Hoy te vamos a relatar, con lujo de detalles, lo que las cámaras no captaron y jamás se publicó en redes sociales. La llamada que Cazzu recibió de Nodal tras el estreno de la canción, la advertencia inesperada, el silencio que lo dijo todo, y la conversación desgarradora que tuvo con su inseparable amiga la Joaquí horas antes del lanzamiento de Latinaje. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia explosiva, si vos también amás a Cazzu, si sentís que la música es más que simple entretenimiento y te ubicás del lado de quienes no se callan ni se arrodillan, ya sabes qué hacer. Dale like a este video, compartilo con tus amigos y suscríbete al canal ahora mismo. Que se escuche bien fuerte que estamos con ella, que no está sola, y que hay una comunidad entera respaldándola en cada paso. Y no te muevas, porque lo más importante de todo esto es tu voz. Sí, la tuya. Queremos saber qué pensás, cómo lo viviste y qué harías vos si estuvieras en los zapatos de Cazzu. Así que quédate hasta el final, porque tu opinión vale oro, y te estamos esperando en los comentarios. Arrancamos ya. Todo comenzó como una noche cualquiera, una más en el calendario de abril, cuando la música urbana, sin previo aviso, volvió a hacer temblar las redes. Eran exactamente las 1 de la mañana del 23 de abril de 2025 cuando el sencillo La Jefa, la poderosa colaboración entre Cazzu y Fuerza Regida, se liberó en todas las plataformas. Bastaron apenas unos segundos para que la letra, el beat y la intención quedaran claras. Esto no era una canción más para sonar de fondo en una playlist de fiesta. La Jefa tenía nombre, historia y venía cargada de una energía imposible de malinterpretar. Desde el primer verso, el público entendió que lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá de lo musical. La audiencia, que ya venía oliendo tensiones entre las figuras del momento, se volcó en masa a las redes. Twitter, Oyox, Instagram y TikTok explotaron. En cuestión de minutos, el hashtag #La Jefa escaló hasta el primer puesto en tendencias globales. Miles de usuarios reproducían en bucle las partes más intensas del tema. El verso donde Cazzu, con voz firme y tono cortante, decía: "No me viste llorar, pero aprendí a gritar sin hacer ruido. Ahora mírame, soy la jefa", se volvió mantra, consigna y sentencia. Muchos, sin embargo, no se limitaron a disfrutar el tema como un hit más. Rápidamente comenzaron a armar teorías. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar para quienes llevaban tiempo sospechando que el triángulo amoroso entre Cazzu, Cristian Nodal y Ángela Aguilar no había terminado bien. No era solo una separación, era una herida abierta que, al parecer, aún sangraba. Los comentarios no tardaron en señalar lo evidente: La Jefa era la estocada final. Era imposible no conectar los versos de la trapera argentina con los momentos más tensos de su ruptura. Los fans desempolvaron entrevistas, stories y lives antiguos donde se notaban ausencias, tensiones y silencios incómodos. Aunque ninguno de los involucrados había confirmado jamás que la relación entre Nodal y Ángela Aguilar comenzó mientras él aún estaba con Cazzu, la sospecha popular llenó ese vacío con una narrativa incendiaria. La canción era un exorcismo, una declaración de independencia emocional. No hablaba desde las cenizas, sino desde el fuego. Cazzu lo dejó claro sin necesidad de nombrar a nadie. El tema había sido presentado por ella misma como el broche final de un ciclo de dolor, rabia e impotencia. En palabras del artista, necesitaba hacer esta canción. Era un rito de paso. Mi manera de vaciar lo que duele para abrir espacio a lo que viene. Y lo que venía no era poco. Latinaje, su álbum más ambicioso hasta la fecha, que se lanzaría apenas 24 horas después. La producción con Fuerza Regida aportaba además un nuevo matiz. Los sonidos del regional mexicano fusionados con trap y dembow creaban una base densa, casi cinematográfica, donde cada beat golpeaba directo al pecho. La presencia de los miembros de Fuerza Regida no solo acompañaba, potenciaba el mensaje. Visualmente, el videoclip reforzaba esa narrativa. Cazzu vestida de negro, en una atmósfera lúgubre pero empoderada, rodeada de símbolos de poder femenino. Una serpiente enroscada en su brazo, una corona de espinas, un espejo roto. Todo hablaba de duelo, pero también de resurrección. Mientras tanto, todos esperaban la misma reacción, la de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Sin embargo,
Reinó el silencio. Ni likes, ni comentarios ambiguos, ni emojis. Nada. Y en la era digital, donde el silencio también comunica, eso fue más elocuente que cualquier respuesta. Los medios comenzaron a especular. ¿Había sido una advertencia? ¿Una estrategia? Nadie lo sabía. Pero la tensión crecía. Kazu, por su parte, junto a Fuerza Regida, celebraba. Desde sus redes lanzaron mensajes de agradecimiento, fotos de charts donde la jefa ya escalaba al top 5 global de Spotify, videos de reacciones y fans cantando con lágrimas en los ojos o puños cerrados. La artista se mostraba firme, sin pedir disculpas ni ofrecer explicaciones. Se presentaba como lo que decía ser, una jefa. Incluso el nombre del álbum, Latinaje, cobraba un nuevo significado. No solo era una referencia a sus raíces latinas, sino una afirmación de liderazgo y pertenencia a una nueva élite musical que se atreve a ser cruda, honesta e incómoda si es necesario. La conversación se expandía. Artistas urbanos, influencers, críticos musicales. Todos tenían algo que decir. Y coincidían en algo. La jefa no era solo una canción, era una bofetada emocional que marcaba un antes y un después. El morbo también se coló. ¿Qué opinaban Nodal y Ángela en privado? ¿Temían una respuesta? ¿Habría una canción de réplica? Pero lo más fuerte no era lo que se decía, sino lo que se intuía. La jefa no buscaba reconciliación. No había nostalgia, ni deseo de volver atrás. Había fuego, tierra arrasada y una promesa. Aquí empieza algo nuevo, y empieza conmigo al mando. La conversación con la Joaquí fue como un salvavidas lanzado en medio de un océano agitado. Kazu, aún con el corazón encogido, asintió aunque su amiga no pudiera verla. Colgó el teléfono con una sensación amarga pero también con una certeza nueva. No estaba sola, y no iba a permitir que el miedo le robara un segundo más. El resto de la tarde fue una carrera contra el reloj. Entre llamadas, mensajes y planes de último minuto, organizó todo para que Inti estuviera segura y acompañada, lejos del bullicio, pero cerca en espíritu. Eligió a su prima Meli, alguien de su círculo más íntimo, casi una hermana, para cuidar a la pequeña esa noche. Sabía que Meli entendería la importancia de no hacer sentir a Inti desplazada. Mientras tanto, afuera, el mundo seguía girando a una velocidad vertiginosa. Cada hora que pasaba, la jefa rompía un nuevo récord. Ya no solo lideraba las tendencias en Latinoamérica, también había escalado hasta las listas globales en Spotify, Apple Music y YouTube. Los medios especializados empezaban a hablar de Kazu como la nueva voz de la resistencia femenina en la música urbana. A las 8 de la noche, Kazu se encerró en su habitación. No era miedo lo que sentía, tampoco simple nerviosismo. Era algo más profundo, como si estuviera al borde de un abismo, pero sabiendo que esta vez iba a saltar con las alas extendidas. Frente al espejo, mientras le ajustaban el vestido de cuero negro hecho a medida para la presentación de Latinaje, Kazu se miró de verdad, los ojos hinchados de emoción, la mandíbula apretada de decisión. «Es ahora o nunca», susurró. Al otro lado de la ciudad, en un rincón mucho más silencioso, Cristian Nodal también observaba su teléfono. Había visto los clips, los fragmentos de entrevistas, los videos virales. No era ingenuo. Sabía que la jefa era más que un hit. Era un manifiesto. Y aunque su perfil público se mantenía intacto, por dentro hervía. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, eligió no actuar. El silencio era su escudo. Tal vez porque en el fondo entendía que cualquier movimiento podría incendiarlo todo aún más. La hora llegó. En una sala abarrotada de periodistas, fanáticos y amigos, Kazu subió al escenario. La música retumbaba, el público coreaba su nombre. Y cuando las luces se atenuaron, cuando el telón cayó y el primer acorde de la jefa explotó en el aire, Kazu se plantó firme en el centro, como un faro en medio de la tormenta. No llevaba a Inti en brazos como había soñado, pero en su pecho, junto al micrófono, colgaba un pequeño dije en forma de sol, el que su hija le había regalado meses atrás, hecho con sus propias manos. Era su manera de tenerla cerca, de recordarse a sí misma por quién, y para quién, luchaba. Cada palabra que cantaba era un latido, cada mirada al público, una promesa: no me voy a quebrar, no me voy a callar. Cuando terminó, el silencio duró un segundo eterno. Y después, una ovación ensordecedora,
como un trueno que partía la noche en dos. Kazu cerró los ojos. No pensó en Nodal, ni en Ángela, ni en los comentarios malintencionados. Pensó en su hija, en su madre, en las mujeres que la habían criado fuerte, en todas las chicas que esa noche, al escucharla, iban a entender que ser vulnerable no era sinónimo de ser débil. Esa noche no solo lanzó un álbum. Esa noche, Kazu reclamó su lugar en la historia. Y la historia, desde entonces, tendría un nuevo nombre para recordar: la jefa. La ovación no se detuvo fácil. Fue como un río desbordado que no quería calmarse, una marea humana que había encontrado en Kazu su bandera. Ella, de pie en medio del escenario, con el maquillaje ya corrido por las lágrimas que no había podido, ni querido, contener, sonrió. No era una sonrisa plástica de foto para redes. Era real, cruda. Una sonrisa que sabía a victoria, a heridas que cerraban de golpe. El backstage era un hervidero. Productores, músicos, amigos, todos querían abrazarla, decirle algo. Pero Kazu apenas los veía, como si se hubiera corrido a un plano distinto donde todo se escuchaba amortiguado, como bajo el agua. Solo cuando la Joaquí la abrazó fuerte, muy fuerte, pudo volver a sentir el piso bajo sus pies. «Lo hiciste, loca. Lo hiciste», le susurró Joaquí al oído. En ese abrazo, Kazu soltó todo. La tensión, la angustia, la culpa. No importaba si mañana salían titulares intentando destrozarla. No importaba si Nodal o Ángela reaccionaban. Esa noche era suya, y nadie se la iba a arrebatar. Horas más tarde, cuando por fin llegó al departamento que alquilaba en Palermo, Buenos Aires, encontró a Meli dormida en el sillón, con Inti acurrucada a su lado. Kazu dejó el bolso en el suelo con cuidado, se sacó los zapatos como pudo y se acercó de puntillas. Ver a su hija dormir, tan tranquila, con la boquita entreabierta y el osito de peluche apretado contra el pecho, le quebró algo adentro de nuevo. Pero esta vez no era dolor. Era amor. Era la certeza de que, pese a todo, su mundo seguía siendo hermoso. Se arrodilló junto a ella, besó su frente despacio, y susurró: «Todo esto es para vos, mi amor». Mientras tanto, del otro lado del continente, en México, Nodal daba vueltas en su cama sin poder dormir. En su cabeza, el estribillo de la jefa sonaba como un loop torturador. Cada palabra, cada verso que hablaba de liberación, de no necesitar a ningún hombre para validar su camino, le sonaba a sentencia. ¿Por qué no podía simplemente ignorarlo? ¿Por qué sentía que, aunque Kazu no lo nombrara, cada estrofa lo exponía un poco más? El teléfono vibró en su mesa de luz. Era un mensaje de Ángela. «Amor, no le des importancia. Son provocaciones baratas. Nosotros estamos en otro nivel». Nodal miró el texto un rato. Sabía que Ángela intentaba protegerlo, pero en el fondo, algo en él no le creía. No esta vez. Porque la jefa no sonaba barata. No era una provocación adolescente. Era un testimonio. Una declaración de independencia que no pedía permiso. Al día siguiente, los portales explotaban. Kazu rompe récords con «La jefa» y redefine el juego de la música urbana femenina. Cristian Nodal guarda silencio ante el éxito rotundo de su ex. De las lágrimas a la gloria, la increíble noche de Kazu. Mientras la industria musical hablaba de cifras, de tendencias y de récords, en la calle, en los colectivos, en los colegios, en las peluquerías de barrio, en las casas humildes y en los estudios de abogados de Puerto Madero, las mujeres hablaban de otra cosa, de sentirse vistas, de sentirse fuertes. La jefa no era solo un disco, era una bandera. Pasaron los días, pero la jefa no bajaba de la cima. Era un fenómeno cultural. No era solo que las reproducciones en Spotify o YouTube se dispararan a cifras inéditas para una artista latina independiente. Era que en cada barrio, en cada escuela, en cada rincón de las ciudades, las pibas tarareaban sus canciones como mantras. Era que en cada entrevista, cada tuit viral, cada historia de Instagram, el nombre de Kazu se pronunciaba con una mezcla de respeto, admiración y algo más difícil de conseguir: cariño genuino. Mientras tanto, en los foros de la industria musical, los ejecutivos tradicionales se preguntaban en voz baja cómo había pasado esto. ¿Cómo podía una mujer, sin el respaldo de un gran sello internacional,
mover más masas que muchos de sus protegidos. ¿Cómo podía su música, tan directa, tan visceral, conectarse más que las fórmulas prefabricadas que tanto les había costado armar? Kazu no tenía todas las respuestas. Solo sabía que había sido honesta, que no había vendido una historia falsa de perfección o de diva intocable. Ella mostraba sus cicatrices. Y esas cicatrices brillaban. Un llamado inesperado. Una tarde, mientras Kazu estaba sentada en la terraza de su edificio, con el mate en la mano y una manta cubriéndole las piernas, el celular vibró. Era un número desconocido. Dudó. Estaba cansada de llamadas de periodistas, productores, managers oportunistas. Pero algo la impulsó a atender. «Hola, Kazu», dijo una voz grave, conocida, cargada de respeto. «Soy René, de calle 13». El corazón le dio un vuelco. René no perdió tiempo. «Te vi. Escuché todo el disco. Quiero que vengas a Puerto Rico. Hay algo grande que podríamos hacer juntos». Kazu se quedó muda. Calle 13 había sido uno de sus ídolos desde que era adolescente, cuando todavía soñaba con subirse a un escenario chiquito en algún boliche de barrio. Ahora, René estaba del otro lado de la línea, no ofreciéndole un favor ni un empujón, sino proponiéndole crear algo nuevo. ¿Cuándo? Fue todo lo que pudo responder, con la voz temblando apenas. Cuanto antes. La revolución no espera. Una decisión valiente. Esa noche, sentada en el piso del living, rodeada de hojas donde anotaba ideas, planes, sueños, Kazu habló con Meli. «¿Y si nos vamos un tiempo?», preguntó, mientras acariciaba la cabeza de su hija. Puerto Rico. Música. Nuevos caminos. Meli, que siempre había sido su cable a tierra y su impulso a la vez, sonrió. «¿Y qué estamos esperando?». Así, mientras los medios todavía masticaban los restos del éxito de la jefa, Kazu ya estaba preparando su próximo movimiento. Uno que no solo iba a consolidarla como artista, sino que iba a demostrarle al mundo que una madre soltera, una piba de barrio, una mujer rota y reconstruida a sí misma, podía escribir su propia historia. Y de paso, cambiarla de todos los demás. Cristian Nodal, mientras tanto, lidiaba con su propio infierno. Su equipo de management lo presionaba para hacer un disco de respuesta. Un álbum maduro, reflexivo, que mostrara su versión de la historia. Pero cada vez que se sentaba frente a la guitarra, las palabras le salían huecas. Algo en su interior sabía que ya no podía competir en el mismo terreno. Kazu había dejado de ser su ex. Era un símbolo ahora. Y no hay canción que pueda vencer a un símbolo. El viaje. Pocos días después, en un vuelo nocturno hacia San Juan, Kazu miró por la ventanilla. Abajo, las luces de las ciudades parecían constelaciones caídas. A su lado, Meli dormía abrazada a un almohadón. Y Kazu pensó en su madre, en su infancia difícil, en las veces que había querido rendirse. «Mamá, lo estamos logrando», susurró, con la voz quebrada por la emoción. Al aterrizar, René estaba esperándola en el aeropuerto. No hubo abrazos de protocolo. Se miraron, se sonrieron, y en ese gesto sin palabras entendieron todo. Venían del mismo barro, del mismo fuego. Y juntos, iban a incendiarlo todo. Puerto Rico no era un destino, era una prueba. Desde que Kazu y Meli bajaron del avión, sintieron que la isla vibraba distinto. El calor no era solo climático. Era como si el aire estuviera lleno de electricidad. En cada esquina había música. Bombos, tambores, freestyle, salsa vieja sonando en los autos. Todo parecía vivo, respirando. René los llevó en su camioneta por la costa, explicándole lo que se venía. «Kazu», le dijo, mientras el mar golpeaba fuerte contra las piedras al costado de la ruta. «Esto que vamos a hacer no es un featuring, no es marketing, es una declaración de guerra». Ella asintió, sintiendo que una parte de ella, la más feroz, la que había parido sola, la que había llorado en silencio tantas noches, se encendía como una mecha. El plan. René había armado una especie de comuna artística en las afueras de San Juan. Era una vieja casa colonial, enorme, llena de músicos, poetas, cineastas. Un lugar donde no importaba de dónde venías, sino lo que eras capaz de crear. Ahí, entre sesiones improvisadas, grabaciones de madrugada y discusiones políticas en la terraza,
Casu empezó a escribir su siguiente obra, un álbum manifiesto. Se iba a llamar Madres de Fuego. Cada canción sería un retrato brutal de las mujeres latinoamericanas, las que crían solas, las que luchan, las que sobreviven. Y al mismo tiempo, una bomba sonora contra la industria que había querido silenciar voces como la suya. René estaba fascinado. «Nadie va a poder ignorarte después de esto», le dijo una noche, mientras afinaban guitarras bajo las estrellas. Pero Casu no lo hacía para que la industria la escuchara. Lo hacía para su hija, para las pibas que venían detrás. Los enemigos se organizan. Mientras tanto, en Miami, en las oficinas de los grandes sellos, la alarma había sonado. La movida de Casu y René no era solo artística, era política, era peligrosa. Una mujer que se negaba a ser sexualizada, que rechazaba contratos millonarios porque no querían cambiar su mensaje, era mala para el negocio. Mucho peor, era un ejemplo. Así que empezaron a mover hilos. Rumores en los medios. Cancelaciones de shows. Intentos de censura en plataformas. Hasta una oferta tentadora. Millones de dólares por un contrato exclusivo. Si moderaba su discurso. Casu los mandó al carajo. Cristian Nodal, mientras tanto, caía más y más en su propio abismo. Se hablaba de problemas con el alcohol, de giras pospuestas, de peleas internas en su equipo. Veía cómo Casu ascendía y sentía una mezcla amarga de culpa, nostalgia y bronca. Porque en el fondo, sabía que la había subestimado. Y ahora ya era demasiado tarde. El show que lo cambió todo. Finalmente, después de meses de preparación, llegó el día del evento, la Noche de las Madres. Un festival clandestino, transmitido en vivo por redes, en un puerto abandonado en San Juan. No había patrocinadores, no había marcas. Solo artistas, luces tenues, y un público que vibraba de expectativa. Cuando Casu subió al escenario, vestida de negro y dorado, con Meli mirándola desde un costado, el silencio fue total. Y entonces, con una voz firme, arrancó el primer verso. Nosotras parimos /, nosotras lloramos /, nosotras sembramos /, nosotras quemamos. El público explotó. Las cámaras de los celulares brillaban como un ejército de luciérnagas. Las redes sociales empezaron a estallar. Los hashtags #Madres de Fuego y #Casu Libre se volvieron tendencia mundial en menos de una hora. No era solo música, era historia. Después de la tempestad, en los días siguientes, todo cambió. El álbum Madres de Fuego rompió récords sin ninguna discográfica detrás. Casu fue invitada a hablar en universidades, en congresos de derechos humanos, portadas de revistas internacionales, invitaciones para festivales gigantes. Pero ella seguía siendo la misma, la madre soltera que escribía canciones en un cuarto pequeño, la mujer que entendía que el verdadero éxito no se mide en premios, sino en la semilla que dejas plantada en otros. Cristian Nodal intentó un último gesto desesperado, le escribió una canción, una especie de disculpa pública. Pero Casu no respondió. Su silencio fue más fuerte que cualquier verso. Y mientras el mundo giraba, Casu, desde su rincón en San Juan, abrazaba a Meli, sonriendo contra su cabello. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Pero también sabía que ahora no estaba sola. Detrás de ella venía una generación entera, lista para incendiarlo todo. Un nuevo sueño. Después de la Noche de las Madres, Casu se convirtió en un nombre imposible de ignorar. Las principales revistas la llamaban la voz de la Nueva América. Pero ella sabía que la fama era frágil, y que si quería hacer algo que durara, tenía que construirlo a su manera. Fue entonces cuando, una tarde de lluvia en San Juan, sentada con René, Meli dormida en su falda, tuvo una visión. «Quiero armar mi propio sello discográfico», dijo, con una calma feroz. Pero no como los de siempre. Un refugio, un ejército, un espacio para mujeres, madres y artistas marginados. Que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. René sonrió, con ese brillo peligroso en los ojos. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a incendiar el mapa. Así nació *** Casa de Fuego Records. ***. La primera piedra. Reunieron a abogadas independientes, contadoras, viejos productores hartos del sistema.
Montaron oficinas en un viejo edificio de San Juan, con murales de Frida Kahlo, Celia Cruz y Mercedes Sosa en las paredes. Sin jerarquías, sin trajes, sin poses. Solo talento real y hambre de cambio. El primer contrato que firmaron no fue con una estrella pop. Fue con una chica del barrio de La Perla que rapeaba en las esquinas para sobrevivir. Se llamaba Lua, y su voz cruda, llena de vida, estremecía. Después vinieron más. Una percusionista ciega de Colombia, un trío de hermanas indígenas de Bolivia, un guitarrista transargentino que tocaba como si cada acorde fuera un grito. Casa de Fuego no era un sello, era una revolución. Mientras tanto, Cristian Nodal, desde su mansión en Miami, veía todo por la televisión. Había tocado fondo. Las giras no se vendían. Los fans estaban cansados de las polémicas. Su música sonaba vieja, vacía. Una noche, borracho, mirando un video viral de Cazzu cantando en un festival en España, se quebró. Recordó la vez que la conoció, esa chica flaquita, de mirada furiosa, que componía en cuadernos rotos. Recordó cómo la había dejado ir. Y entendió, demasiado tarde, que no se trataba de fama ni de canciones. Se trataba de alma. Y él la había perdido. El gran salto. Casa de Fuego creció tan rápido que en menos de 2 años tenía bases en Buenos Aires, Medellín y Madrid. Organizaban festivales propios, creaban documentales, armaban talleres de composición para chicas jóvenes en villas y favelas. Cazzu se convirtió en un símbolo mundial. No solo de música, de resistencia, de coraje. Recibió invitaciones para premios importantes, pero siempre contestaba con la misma frase: no necesitamos trofeos. Somos el fuego que no pueden apagar. Un día, llegó una propuesta inesperada. Tocar en el estadio de Saint-Denis, en París. 80.000 personas. El mismo escenario donde habían tocado los gigantes de la historia. Cazzu aceptó, pero puso una condición: que el show se transmitiera gratis, en vivo, para toda América Latina. La noche en París. El estadio estaba lleno. La Torre Eiffel titilaba en la distancia. El mundo entero miraba. Y cuando Cazzu subió, con una capa roja ondeando como bandera, no cantó un hit. Cantó la primera canción que escribió en su vida, la que había compuesto sola, llorando, cuando creía que nadie la iba a escuchar. Si mi voz tiembla, es porque el mundo tiembla conmigo. Miles lloraban. Otros miles cantaban. La tierra misma parecía vibrar. Una madre, una hija, un continente entero, levantándose. Únete a la revolución de Casa de Fuego. Suscríbete y sé parte de quienes encienden el mundo con su voz.